Listo, por favor me confirman si están viendo la pantalla y me escuchan bien. Sí, sí, Listo, súper bien. se la escuchan. Gracias. Bueno, ahora lo que vimos la última clase fue la introducción a los shaders. Vimos que existían diferentes tipos de datos y vimos cómo se podía entonces montar un shader que, por ejemplo, modificara el color. Voy a empezar resolviendo pues las actividades que había propuesto para que hicieran para practicar. Y esto está aquí. Miremos el primer desafío. Primer desafío, un shader que reciba dos colores desde el inspector y cuya salida sea el promedio de los dos colores. Entonces, ¿cómo se hacía este ejercicio? Vamos a ver acá. Y lo que teníamos pues era color 0, color 1, pues los nombres que le quieran poner son datos tipo color. Por ahora no lo necesitamos, pues por ahora solo queremos hacer el promedio de los dos colores. Este de acá no lo necesitamos todavía. Y lo que voy a hacer es aquí el promedio de los dos. El promedio de los dos sería este más este dividido 2. Dividido 2. Esto, bueno, lo puedo trabajar con float 4. Y ya aquí cuando cree un shader con este que se llama aquí mezclador de color, pues ya aquí si voy a promediar, digamos, no sé, rojo con azul, me va a dar un tono que va a ser, pues, digamos, tipo morado. ¿Por qué me está dando ese morado? Pues porque el promedio de este color azul con este color rojo, que son estos de acá, me van a dar el morado. Si yo promedio, no sé, un amarillo con un verde con un rojo, debería darme por los lados de un naranjado. Dependiendo pues como del tipo de verde que se utilice. Entonces, bueno, aquí ya vimos el ejemplo, la primera actividad que estaba aquí, que era promediar los dos colores. Pero ahora hagamos algo diferente y es permitir que el color no solo sea un promedio, sino que pudiera tener, digamos, influencias diferentes o pesos diferentes. Voy a volver a hacer el promedio, pero voy a cambiar aquí la forma. Cuando yo divido sobre 2 es lo mismo que si multiplico por 0.5, pues da lo mismo cualquiera de las dos. Igual voy a verificar que si tenga este shader de acá, que punto le estoy poniendo que no es. Custom base 03, mezclar color y verifico acá. Vale, eso sí es diferente. Ya aquí hice, pues no he cambiado nada, el funcionamiento es exactamente igual. Que cambié que los puse con un 0.5, ¿cierto? Pues le estoy dando el peso, pero pues aquí en vez de dividir sobre 2 puse 0.5, que es lo mismo. Pero supongamos que yo quisiera que el primero tuviera más influencia que el segundo, que el primero vale un 80% y que el segundo vale un 20%. Entonces ya aquí se va a ver más hacia aquí les tengo el revés, color 0, color 1. Aquí se va a ver más hacia el verde que hacia el rojo, porque el verde tiene 80% de influencia, mientras que el rojo solo tiene 20% de influencia. Lo que nos pide el segundo ejercicio es poder modificar estos pesos de acuerdo a un slider. Si yo le digo, quiero que sea más hacia el verde o quiero que sea más hacia el rojo, pues estos porcentajes son los que van a variar. Yo podría poner aquí multiplicado por valor. En ese caso, si yo le pongo un valor de 1, pues este color va a influir mucho. Y si le pongo un valor de 0, este color no va a influir nada. Y en pues miremos la lógica de ahorita. Si este tenía 0.8, este tiene 0.2, es porque este tiene el complemento de este. El complemento es ese número que le hace falta para sumarle y que me dé 1. Ya si yo aquí le hubiera puesto 0.6, pues aquí me tuvo que haber dado 0.4, así que aplicando la misma lógica, ¿cuánto le falta sumarle para que me dé 1? Entonces acá le voy a poner este valor, que es un dato tipo float, como aparece acá,
que aquí arriba lo declaré como un rango, o sea, como un slider. Y aquí le voy a sumar lo que le haga falta para sumarle 1, y eso sería 1 menos valor. Profe, ese rango del slider siempre tiene que, pues va de 0, pues ahí dice 0 a 1. ¿Qué Ujú. pasa si uno en vez de 1 pone de 0 a 2 a 3? Ya el Pues slider llega hasta 2, hasta 3, hasta donde uno le diga. a eso no afectan, eso No, solamente afecta como el número del slider. exacto, sí. Pero acá para ese ejercicio no nos serviría, porque para ese ejercicio, como estamos hablando como de porcentajes, porcentaje del primer color no tiene sentido que sea más de 1. Ya acá, entonces tengo este, supongamos que valor valga 0.3. 1 menos 0.3 me va a dar 0.7. En ese caso, este color va a valer 30% y este va a valer 70%. Y aquí entonces tengo el slider que me permite moverme entre un color u otro. Aunque aquí me quedó al revés, ya me acordé porque lo había puesto aquí. Me quedó al revés por... Tenía que haber puesto el 1 menos valor sobre el primero. Igual aquí ya lo cambio. Entonces aquí me va a dar 100% verde, 100% rojo o colores intermedios. Yo puedo plantear aquí un color, no sé, un azul, un morado. Y puedo hacer una transición entre dos colores, que de hecho es lo mismo que hicimos pues hace mucho tiempo en las primeras clases, que hicimos con un LERP. Entonces, ¿podría hacer eso mismo con un LERP? Sí. Entonces, veamos acá, vamos a poner LERP, color 0, coma, color 1, coma, valor. Y nos va a funcionar igual, nos va a permitir hacer la transición entre dos colores. Que puede que no, pues pareciera no tener mucho sentido cuando lo hacemos solo con colores, pues porque para eso pues lo puede haber hecho en C#, pero recordemos que no solo lo puede hacer con colores, sino también con texturas, vértices, etcétera. Por ahora, pues como estamos en esta parte introductoria, lo hacemos así. Siguiente, modificar el shader para que reciba un color adicional y ese sea asignado a la emisión. Entonces acá tengo otro color que va a ser el color de la emisión. Cambiémosle aquí el nombre, color emisión. Y este siguiente color aquí, bueno, voy a cambiar otra vez esto por el, para dejarlo por el ERP, que es una anotación más cortica. Y acá ya en la emisión o punto emission le asigno el otro color. Y eso ya básicamente es todo. Miremos aquí cómo se vería cuando le cambio el shader. Si lo tengo en custom, base, emisión, aquí está. Y ya puedo emitir que brille o que no brille. Aquí si no le pongo brillo se ve un poco oscuro, pero es porque tengo la luz muy apagada. Así se vería normalmente. Si la luz pues no estuviera tan apagada. Y ya pues uno puede emitir color, uno puede brillar, inclusive uno puede brillar en algún color específico. Por ejemplo, está brillando en rojo. Y sigue haciendo el cambio de color, solo que ya tiene un brillo adicional. Esas fueron las actividades que les sugerí para practicar. Normalmente pues, los ejercicios que pongo en práctica sugiero que los intenten hacer como antes de la próxima clase, porque pues normalmente voy a empezar explicando la solución de los ejercicios. Ahora quiero que miremos esto mismo, cómo se haría, pero si yo hubiera creado un proyecto utilizando el URP, que es el otro modo que habíamos hablado, que uno aquí puede darle pues como un nuevo proyecto y seleccionar el Universal Render Pipeline, en donde el modo de shaders cambia porque nos ofrece una herramienta nueva que se llama el Shader Graph. Entonces voy ahora a hacerlo aquí. Aquí estos son dos personajes que tengo aquí con Shader Graph. Y vamos a, bueno, a cambiarles el shader, que aquí tienen un shader que hace que se muevan. Ya lo voy a cambiar. Entonces, estando en el modo Universal Render Pipeline, que es este otro modo que acabamos de ver, y aquí tengo pues unos assets importados. Aquí en shaders voy a darle clic derecho, shader, y miremos que ahora me aparecen unas nuevas opciones que son Onlit Graph, PBR Graph, VFX Graph, Subgraph. El PBR es el que nosotros hemos estado utilizando en el Shader Lab, entonces podemos crear un PBR
y ya nos va a aparecer un shader, bueno pues de hecho como este, en donde me aparece, voy a poner esto en pantalla completa mientras explico aquí bien todo. Nos aparece un shader como este que estamos viendo acá, en donde todo lo hacemos de forma visual, pues de eso es de lo que se trata el Shader Graph. Es una herramienta que se ha hecho muy popular porque permite a uno hacer shaders sin necesidad pues, de programar, sino conectando bloques. Sin embargo, la lógica que aplicamos sigue siendo la misma. Aquí lo que tenemos es el primer código de todos que yo hice, en donde no había Metallic, no había Smoothness, no había Occlusion, no había Alpha. Solo teníamos un color asignado al albedo y ya. Ese es pues como el shader básico que yo había creado. Voy a crear acá uno desde cero, pues porque ese ya lo edité para mostrar cómo es. El que uno crea por defecto. Miren que acá pues ya aparece básicamente lo mismo en ese shader PBR. ¿Cuál es la diferencia? Que no tiene nada asignado al albedo, sino que está así completamente vacío. Entonces, ¿cómo le asigna uno algo al albedo? Que es como está aquí en este momento. Uno necesita crear un dato para pegarle acá. Pero específicamente necesitamos un dato que podamos modificar desde afuera, desde el inspector. Ya pongo aquí el shader. Aquí está. Sino que este personaje está hecho por varios materiales, entonces me toca cambiarle. Ahora sí. Entonces aquí está el shader y este shader me permite seleccionar el color del personaje. Voy a ponerle esta también a las otras partes que les falta. Ahora sí. Y bueno, puedo cambiarle el color. ¿Cómo está hecho este shader que me permite cambiar el color? Voy a cerrar este. Y miremos acá, entonces le doy clic derecho, crear nodo. Y ese nodo va a ser un nodo tipo color. Digamos acá este color de acá. Y el nodo de color yo puedo sacarlo desde acá y conectarlo hasta el albedo. Como no todos han utilizado Shader Graph, pues yo sé que algunos sí lo han utilizado, pero no todos. Si en algún momento hay alguna duda o de pronto vi algo, me avisan para yo volverlo a repetir. Pero bueno, básicamente como esto funciona por conectando nodos, lo que necesito es crear un nodo. Creo un nodo de color y ese nodo de color lo puedo conectar al albedo. Ya el color que sea que yo tenga aquí se va a conectar al albedo. Pero entonces la persona no va a poder seleccionar ese color aquí. ¿Por qué no lo va a poder seleccionar? Porque este color no es una propiedad, como cuando los declaramos acá arriba en Properties, y por eso aparecen disponibles en el inspector. Aquí esto es un código que está acá abajo, pero no es un property. ¿Cómo lo agregamos como property? Hay varias opciones. Podemos darle clic derecho, convertir a propiedad. En el momento en que le damos clic derecho, convertir a propiedad, él nos va a aparecer aquí a la izquierda como una propiedad de color. Y ya aquí le ponemos el nombre que queramos. Que este paso pues ya lo hice, lo voy a repetir acá igual. Aquí, convertir a propiedad. Aquí ya me aparece. Voy entonces a borrar esta propiedad de acá. Delete. Y esta propiedad de acá le voy a cambiar el nombre a MainColor. Aquí ya me cambió el nombre a MainColor. Y le puedo poner un color por defecto. Pues esto no afecta, simplemente que la primera vez que se asigne este material va a tener este color por defecto. Y aquí ya ese color es el que estoy pegando al albedo. Le voy a dar guardar asset. Si no, pues no va a funcionar. Y ya nuestro personaje tiene su cambio de color, que es el que está acá. Y puedo cambiar el color acá. Ahora vamos a hacer
los otros ejercicios. Vamos a pensar, bueno, ¿cómo sería entonces ese color mixer? Voy a, no, tengo bastantes aquí. Voy a sacar esta ventana por facilidad. Pues de hecho yo creo que yo tengo un layout gesture para esto. Sí, mejor. Bueno, ahora vamos a ver otro que es, este no es, vamos a ver el de mezclar los colores. Y acá está. Ahora vamos a hacer lo que habíamos hablado. Vamos a tener un lerp que me permite intercambiar entre un color 1 y un color 2. ¿Cómo lo haría? Pues creo un nodo tipo color, listo. Creo otro nodo tipo color, listo. Y esos nodos tipo color son los que van a alimentar al lerp. ¿Y cómo creo un lerp? Creo un nodo tipo lerp. Busquemos acá el lerp. Y aquí está el nodo tipo lerp. Y ahí funciona, lo agrego. Y los conecto, las flechitas, hasta acá. Asimismo debo crear, ¿qué? Debo crear un flotante. Que se llama slider en este caso. Creo un slider. Ah, bueno, no, pero este numerito acá no lo creé así. Pues veo que lo creé diferente. Ya voy a replicarlo acá por si acaso. Creo el lerp. Al lerp le voy a conectar los dos colores, este y este color, y él me los va a mezclar, dependiendo de un tercer parámetro. En este caso lo hice al revés, pues miren que en este caso yo creo los colores y luego le di convertir a propiedad. Convertir a propiedad. Pero también lo podemos hacer desde acá, desde la misma propiedad. Yo puedo crear aquí en la ventana de propiedades más y puedo crear un vector 1. Y este vector 1, cuando lo creo me aparece aquí el vector 1, ¿cierto? Pues aquí lo voy a borrar porque ya lo creé. Le pongo el nombre que yo quiera, aquí le puse mixer. Y ya yo aquí con clic derecho puedo decirle crear un nodo, propiedades, mixer. Es decir, esta vez no creé aquí el nodo y lo convertí en propiedad, sino que creé la propiedad, que creé un objeto tipo vector 1, que eso es un float. Y desde acá luego le di clic derecho, crear nodo, propiedad, y ahí ya está. Luego acá entonces ese mixer yo sé que es el último parámetro del lerp, que es este de acá, es el que me va a permitir definir qué tanto se va a ver de este color y qué tanto se va a ver de este color. Luego el resultado del lerp pues lo agregaré aquí al albedo, guardo el asset, miremos que aquí lo llamé 01-color mixer y lo estoy guardando como en la carpeta, por así decirlo, que se llama custom. Para cuando uno lo busque ya sabe dónde encontrarlo. Entonces aquí voy a tomar otra vez este personaje, este es el shader de él. Aquí con esta distribución que tengo normalmente manejaba el inspector en la otra pantalla. Bueno, aquí voy a cambiarle el shader, ahí no lo están viendo, simplemente estoy cambiando el shader a color mixer, que es esta de acá, que es el que me permite mezclar dos colores con base en este mixer de acá. Y aquí ya estoy haciendo el cambio de los dos colores. Ahora supongamos que también quisiera agregarle la emisión. Ese shader se vería así. No, parece que es por el de emisión y le puse aquí algo, el de movimiento sin crear. Pero bueno, voy a tomar este y lo voy a duplicar. Voy a ponerle aquí, cambiar el nombre, este quedó fue como texture movement. Y este de acá, texture emisión. Bueno, ahora sí voy a agregar entonces, voy a hacerlo otra vez al revés para que se vayan acostumbrando. Voy a agregar aquí un color. Ese color lo voy a poner color emission. Y ahora voy a agregarlo acá dándole crear nodo, propiedad, y voy a utilizar color emission. Y este color emission, ¿para qué lo voy a utilizar? Para, es que inclusive veo que estoy mirando el que no era, este es
de mezcla pero de texturas. Con ahí, la confusión. Vuelvo y clico acá, color mixer, emission. Y ahora otra vez agrego aquí un color. Ese color lo voy a llamar color emission. Ahora aquí otra vez clic derecho, crear nodo, propiedad, color emission, y desde acá lo arrastro hasta donde dice emisión. Tan sencillo como esto, lo doy guardar, vuelvo aquí al material, esta es la ventana de inspector, ahora sí. Y ahora voy a cambiar este a custom con emisión, y ya aquí puedo ponerle que emita en algún color específico, digamos que emita como luces en un tono morado, y aquí ya estaría, ese es el emission pues, del que estamos hablando acá. Cuando trabajamos con emisión, si nosotros tenemos configurada la cámara que sea en HDR, pues también podemos aprovechar para que esto sea HDR, y esto lo cambiamos aquí en modo HDR, de modo que tenga sentido lo que estamos haciendo. El tema de HDR lo explico más adelante en otras de las clases, pero por si acaso, de entrada, el HDR no va a funcionar a menos de que tengamos configurado el HDR. Es decir, aquí, por ejemplo, cuando yo voy a mi cámara, aquí miren que me aparece HDR, y yo puedo usar los graphic settings en donde yo pude haberlo prendido o apagado, o puedo simplemente directamente apagarlo. Y eso lo puedo ver aquí en Project, en Quality, no está, creo que está en... No estaba en Quality, creo que está en el mismo player, creo que cada player es el que define si es el HDR. Justo ahorita no recuerdo dónde se activa o se apaga el HDR. El HDR lo que nos permite es lograr unos negros, perdón, un mejor contraste inclusive en tonos muy oscuros, y unos tonos más brillantes que también inclusive presenten más brillo entre ellos. El concepto, pues de hecho igual solo tiene sentido si el monitor que tiene soporta HDR, si no pues simplemente no van a notar ningún cambio. Y hay una imagen que ayuda mucho a explicar eso, que de hecho es de Wikipedia. Está acá. Y aquí se vería como con diferentes tipos de HDR. Entonces acá, digamos que en una foto sin HDR podría pasar algo que digamos el fondo es oscuro, la construcción es oscura, entonces no se nota el contraste, pero en la medida en que se aumente, se va a notar más el contraste. E inclusive por acá, por ejemplo, se alcanzan a notar contrastes de otros elementos que no se alcanzaban a ver. Aquí pues ya lo están poniendo exagerado, pues como sumando un número muy alto. El HDR nuevamente pues va a tener sentido en la medida que el monitor de ustedes soporte HDR y que lo tengan configurado. Quedo pendiente de revisar cómo es que se activa, porque la verdad hace tanto rato que no movía las configuraciones que no recuerdo en dónde se activaba el HDR. Pero bueno, ahorita lo reviso. Ahora, miremos que aquí yo puedo cambiar por HDR los colores, y asimismo cuando voy aquí a seleccionar el color, me va a aparecer, perdón, he guardado me va a aparecer aquí en HDR. Y me aparece aquí en HDR, y de hecho aquí es donde puedo aumentar ese +1, +2 que estábamos viendo ahí en el artículo. Esto es. Ahora, continuando por acá, voy a pasar a los otros shaders que son ahora los de texturas. Pero antes de venir a hacer las texturas aquí en el shader graph, vamos a trabajarlas acá. Aquí tengo shaders, texturas. Y ahora lo que quiero que veamos es cómo le ponemos al shader que ya hicimos, que fue este shader base de acá, cómo hacemos para ponerle una textura.
Entonces vamos a pasar aquí primero. Bueno, las texturas son imágenes 2D que fueron creadas pensando en cómo pueden envolver a un objeto 3D. El que les dice cómo van a envolver ese objeto 3D es un mapa que se conoce como el mapa V. Ese mapa V lo que va a tener es la información de cada píxel de la textura, pues que realmente se llama texel cuando estamos hablando aquí en programación gráfica de texturas, de cada texel cómo se va a pegar a la imagen. Entonces es como decir, bueno, este texel de acá pertenece a esta porción de la imagen de acá y ese texel acá, y de esa forma pues él sabe cómo se va a envolver, como ese wrap que se hace ahí. Cuando nosotros importamos texturas dentro de Unity, él por defecto nos va a permitir hacerle un filtro inicial, y dependiendo de la opción que tengamos acá, pues va a ser una forma del filtro u otra. Es decir, cuando el mapa V hace la relación entre los vértices y las texturas. Y por lo tanto, cuando tenemos, digamos, al interior de unos polígonos, no necesariamente van a quedar una... pensemos en que este es uno de los triángulos que forman un modelo. Acá tengo un triángulo, acá tengo otro. Y esos son pues parte de los triángulos que forman un modelo. Lo que él me va a decir es, digamos, aquí, en este punto de acá, cuál parte de esta textura, vamos aquí una textura, nos va a decir cuál parte de esta textura va. Estas piensan en que es una imagen cualquiera 2D. Entonces aquí iría, digamos, el 0. Podría decirle que acá, en este vértice de acá, va el 1. Está acá el 2. Por acá va a ir el 3 y así sucesivamente. Como los píxeles, los colores de los píxeles se los estoy asociando a los vértices que va a pasar acá en la mitad, pues él va a tener que calcular cuál es el color que va a tener para interpolar. O sea, inclusive si tengo algunos valores intermedios, o sea, suponiendo que el 3, por ejemplo, inclusive estuviera, digamos, acá, en lugar de acá, igual pues no es que vaya a tener como todos los píxeles, un píxel por cada pedacito del triángulo. Lo que él tiene que hacer es interpolar. Si aquí está el color y aquí es el otro color, lo que él plantea entonces es un gradiente. Y ese es un gradiente que va a ir desde este color hasta el siguiente color, que sería este de acá. Entonces él nos va a hacer ese gradiente entre este color que él ya sabía del mapa V y ese otro color que ya sabía desde la textura mapeada con el mapa V. Y también pues una interpolación con este color de acá. Pero no lo puedo hacer solo con este, sino con este. E inclusive con los otros vecinos, pues ya dependiendo de cómo sean pues este tendrá que hacerlo con los otros vecinos y este también por el lado de acá de este otro triángulo. La forma en que él hace esta operación de acá depende de esta configuración que le demos a la textura cuando la importamos. Cualquier textura que tengamos importada, como esta de acá, aquí, esta textura de acá, miremos que en el inspector nos muestra aquí el tipo de filtro que va a aplicar. Si yo le digo punto no filtro, lo que va a pasar es que va a dejar los píxeles casi, pues los va a dejar tal cual como están, mientras que si le digo lineal, él va a completar los píxeles que falten con una ecuación de la recta, y si le digo trilinear, va a completar los píxeles que me falten, pero con una curva, pues con una ecuación cúbica. Esto es lo que va a cambiar acá. Cuando uno trabaja con pixel art, por ejemplo, pues a uno no le interesa
que le aplique ese tipo de filtros. Porque si le aplica ese tipo de filtros, pues el resultado es que le va a afectar cómo se comporta ese pixel art. Ya voy a mostrarlo aquí en un proyecto desde que tengo unos assets pixel art, la diferencia. Bueno, está todavía cargando, sigo explicando acá mientras tanto. Aquí continuando ya cómo vamos a hacer para incluir una textura en nuestro shader. Para hacer eso, vamos a crear una propiedad tipo 2D. Las propiedades tipo 2D son lo que se refiere a una textura. Ya nos va a crear un campo para arrastrar una textura en el inspector. Ese objeto tipo 2D lo convierto en objeto tipo sampler cuando lo declaro como variable. Recuerden que esto está desde la primera tablita pues, que les había compartido acá. Los objetos tipo 2D que se ponen como 2D como propiedad en tipo de variable se llaman sampler. Luego de poner aquí el sampler, perdón, de poner el 2D, aquí pongo el sampler. Y algo muy importante, yo como leo el mapa V de ese modelo, pues cada modelo 3D tiene su mapa V. Para leer ese mapa V de ese modelo, voy a poner V y el nombre de la textura con la que quiero utilizar ese mapa V. Esta palabra reservada V, seguida de la variable, ya me va a leer el V de ese objeto específico. Ahora acá ya tengo el V, lo que tengo que hacer es convertir este sampler 2D en un float 4, porque finalmente lo que le podemos pasar a un albedo es un float, pues un float 3 de hecho. Para hacer eso utilizamos la función que se llama text2d. Esa función text2d lo que hace es que toma la textura, la mapea, pues le hace el grab con el mapa V y nos da ya cómo se verían esos colores en ese modelo, básicamente. Cuando vamos a utilizar SV de la textura, quiero que notemos que yo aquí antes puse in punto. ¿Por qué es necesario esto? Porque yo no tengo acceso acá, pensemos en cómo funcionan en fuentes de programación, cómo funcionan las variables. Las variables tienen un scope, esta variable solo existe desde esta llave hasta esta llave. Esta variable v textura no existe aquí, pero esto es una estructura input, y esa estructura input yo la estoy recibiendo como parámetro, y la llamé in. Así que cuando yo pongo in punto, puedo acceder a cualquier dato de esta estructura. Ya cuando doy in punto y pongo v textura, ahí sí me funciona, porque estoy accediendo a este dato de esta estructura. Puedo acceder a otro tipo de datos, hay más tipos de datos que los vamos viendo más adelante. Y luego ahí lo que pasó es que esta textura, que es un sampler 2D, cuando la convertimos en un flat C, ya sí podemos poner el objeto y verla puesta sobre el objeto como tal. Hay unas particularidades que ocurren con las texturas que ya les voy a mostrar más fácil, que prefiero pues explicarlo con el funcionamiento. Por ejemplo, este de acá. Todo esto que están viendo acá, estas texturas de estos objetos, incluyendo el personaje, pues se ven muy pixeladas, pero es porque pues era la intención que se tenía con este personaje. Ya lo selecciono acá, aquí está el sprite. Pero si uno no quisiera que se viera pues pixelado, uno podría haberle dicho, no lo deje tal cual, sino que hágale un filtro bilineal y miren que aquí cómo cambia. Inclusive con un trilinear podría, bueno, no se nota el cambio. Con un bilineal lo que está pasando es que entre este píxel y este píxel está creando píxeles intermedios. Bueno, no, que aquí lo estoy poniendo como no es. Cuando yo ya tengo esto mapeado, yo tenía estos dos píxeles que me quedaron en el objeto, ese píxel de acá, y le dice, bueno, yo puedo poner un píxel intermedio entre este y este que sea la mitad de estos dos. Y lo que hace es el promedio pues de ellos dos. Algún valor por ahí en la mitad. Y eso es lo que hace el bilinear, que depende de lo que uno quiera, pues le servirá o no. ¿Alguien me iba a preguntar algo, perdón?
Profe, eso es parecido a lo que hacemos con el kernel en visión artificial. Pero con el kernel lo que hacemos es aplicar operaciones más complejas porque se tienen en cuenta los vecindarios. Cuando uno aplica pues los vecindarios, pero para hacer una operación de varios píxeles de entrada a un píxel de salida. Aquí estamos tomando algo parecido, estamos tomando no un kernel para analizar todo el vecindario, sino que lo que estamos haciendo es que aquí hay un píxel, aquí hay otro, y se le está poniendo un píxel que sea la mitad de los dos. Este es, pues comparado con visión artificial, el tema más parecido a este sería el de pirámides, en el que se tomaba una imagen y se sacaba la versión de la imagen más grande. Y lo que se hacía para poder sacar la versión de la imagen más grande era poner píxeles en la mitad de los otros píxeles. Listo, profe. Pues, Entonces acá podemos ver que cuando lo cambio a punto no le pone píxeles intermedios, X sí le pone píxeles intermedios. Se ve como difuminado, pero es porque claro, cuando le pongo un píxel entre este y el que había originalmente, pues va a parecer que está difuminado. Ahora acá con la textura, bueno, no, ya lo estaba explicando aquí en Unity. Vamos a mirar el shader de la textura, que es este de acá. Tengo una textura y le estoy poniendo un albedo y listo. Ahora voy a hacer una modificación en la que voy a multiplicar esta textura por un color. Entonces, ¿qué hago? Pues creo una propiedad tipo color y esa propiedad tipo color la multiplico aquí por la textura. Yo lo que quiero que vean en este momento con un ejemplo que voy a hacer acá, voy a aplicar ese para no dañar el original. Es lo siguiente, voy a tener aquí dos texturas. Este color de hecho no lo voy a usar, esta se va a llamar textura, textura 0, textura 1, textura 0, textura 1. Necesito dos samplers. Voy a utilizar el mismo mapa web para ambos. Y lo que voy a hacer es que voy a sumar las dos texturas. Esta, vamos aquí, guardémoslo en un segundo. Lo puedo haber hecho en la misma línea, pues aquí lo hago todo muy paso a paso, pero es más porque apenas estamos iniciando. Y voy a sumar estas dos texturas. Voy a sumar la textura 1 con la textura 2 como lo acabo de hacer acá. Aquí ya está. Y voy ahora a ponerle este. Y eso es un float 4. Listo, creo que ya no tengo más errores. Bueno, ahora sí. Voy a cambiar este personaje por custom texturas, textura clase. Y acá tengo dos texturas. Digamos esta textura y esta textura. Y lo que va a hacer él es que me va a mapear ambas. Aquí tengo un error y es que se tendría que haberle puesto el nombre de alguna de las dos. Y aquí ya está. Entonces me mezcló las texturas promediando esta textura de acá con esta textura de acá. Sin embargo, cuando yo voy a mirar esta imagen de acá, ¿cuánto mide? Esta mide 1024 por 1024 y esta mide 2048 por 2048 y aún así las pudo sumar, lo cual digamos no tiene mucho sentido si uno va a sumar píxel a píxel. Inclusive esta es más ancha que alta y yo le puedo poner esta y aún así las va a sumar. Entonces viene una pregunta muy interesante y es el cómo hace para sumar esta textura que tiene estas dimensiones con esta textura que tiene estas dimensiones de acá. Porque eso es lo que está sumando una imagen que mide la mitad que esta, pero el doble de ancho, con esta imagen de acá.
Cuando uno suma imágenes, normalmente en visión artificial, esto es una operación que está prohibida. Uno no puede sumar imágenes que no tengan las mismas dimensiones, porque cuando uno va a sumar imágenes, ¿qué es lo que pasa? Él toma cada píxel de esta imagen y lo suma con cada píxel de esta imagen, es decir, separan este primer píxel y lo suma con este, segundo píxel con el segundo píxel, tercer píxel con el tercer píxel. Pero vemos que eso no aplica acá, vemos que yo pude sumar dos texturas que no tienen nada que ver en tamaño. La razón de esto de fondo es que cuando tenemos las texturas, él las va a normalizar, es decir, que el ancho de la imagen ya no es 2048, es 1, o el ancho de la otra imagen ya no es 1024, es 1, el alto de la imagen ya no es 512, sino que es 1, y el alto de la imagen de la otra ya no es 1024, sino que es 1. Y asimismo, el máximo valor que voy a encontrar en cada canal no es 255, sino que es 1, el rojo más saturado es R en 1, y el rojo más bajito es R en 0. Como ya él lo normalizó, ya esta imagen y esta imagen quedan exactamente del mismo tamaño. Cuando él la normaliza, esto va a quedar, digamos, algo como esto, y esto va a quedar algo como esto de acá, exactamente del mismo tamaño, y como ya tienen el mismo tamaño, ya ahí sí los puedo sumar. Es básicamente lo que está pasando. Cuando él los normaliza, pues vamos a notar que cambió algo. Pues supongamos que este fuera cada píxel de esta textura acá. Entonces cada píxel de esta textura, que realmente pues es cada píxel de una imagen, y este es cada píxel de esta imagen de acá. Cuando los importamos en Unity, que ya no hablamos de imágenes sino de texturas, ya no vamos a hablar de píxeles sino de texeles. En el momento en que yo normalizo esta textura y la pongo así pequeñita, ¿qué va a pasar con los texeles? Pues de hecho hagámoslo acá, que también se van a estrechar. Entonces estos son unos texel que son más altos que anchos, porque esta imagen era más ancha que alta. Y en esta, pues cuando vengo y la hago pequeña, pues me van a quedar igual, porque esta medida lo mismo de ancho que de alto. Ese es el truco bajo el cual funciona la normalización, que los texel por dentro van a ser más angostos o más gordos, pues ya dependiendo. Eso es lo que ocurre. Y ya aquí, cómo va a operar este texel con este texel, ya él tiene sus propios algoritmos, en donde él dice, yo quiero sumar este texel de acá que es pequeñito con este de acá. ¿Cómo lo va a hacer? Va a sacar, como este texel se ve influenciado por estos dos texel de acá, él los va a operar este con estos dos de acá. ¿Por qué? Porque es que él ocupaba la altura de 2. Y cuando llegue el segundo, va a volver a operar con estos dos de acá, porque todavía sigue estando dentro de ellos dos, pero con ellos dos de influencia. Y si tuviéramos un texel, pues que no fuera así, sino que fuera ancho, pues lo que va a hacer es que va a operar con estos dos. Y miremos acá, pero es que yo llego más a la izquierda que a la derecha, entonces este texel va a influir más que este texel de acá, porque este está ocupando más espacio aquí. Es la operación interna que él hace, que es una operación pues que está optimizada para correr sobre la tarjeta de video. Si fuéramos a hacer esto pues sobre la CPU sería supremamente lento. Es claro hasta acá cómo funcionan las imágenes normalizadas y entendiendo que ya no es píxel sino texel y que el texel no tiene un tamaño cuadrado. ¿Claro o hay dudas? Súper bien, ahora vemos entonces por qué yo puedo operar estas imágenes. Ahora, algo que no hemos visto dentro de los shaders, pero no lo hemos visto no significa que no exista, es que yo puedo tener condicionales. Volvamos a ponerla aquí, digamos C. Aquí ya solo tengo una textura, y voy a poner la textura del personaje, que es esta de acá. Y voy a tomar un condicional, voy a preguntar si la cantidad de rojo que tiene es mayor a 0.5, entonces voy a crear este C, lo voy a modificar y va a tener, de hecho aquí puedo trabajar unas con Float 3 porque como estoy trabajando con transparencia no necesito estar poniendo todo el tiempo el Float 4. Aquí está, entonces cuando sea mayor a 0.5 en rojo, póngalo en 1. Y aquí está, todas las partes que eran rojas ya se pintaron de blanco.
pues que tenían más de 0.5 en rojo. O yo quiero saber si esta parte es roja. Cuando uno quiere saber si una parte es roja, normalmente pregunta si tiene más rojo que azul, inclusive más rojo que digamos un 150% de azul, y tiene más rojo que verde, pues que el 150% de verde. Y ahí sí, solo me está pintando algunas partes de acá. Creo que podría trabajarlo inclusive con el doble. Y si esto ocurre, quiero que lo pinte completamente rojo. Rojo, verde y azul en cero. Y aquí ya está, entonces lo está pintando de rojo los labios, la chaqueta y el pantalón, y el resto lo deja tal cual. Pero de hecho podría hacer algo tipo, hay una película súper vieja que se llama Sin City, donde utilizaron un filtro en toda la película que era una escala de grises, excepto por lo que fuera rojo. Algo parecido. Si no, yo quiero que me pinte en escala de grises, entonces C va a ser igual. ¿Cómo convierto a escala de grises? Tengo que sumar la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul y promediarlos. C.R más C.G más C.B dividido 3. Y aquí ya estaría el personaje en su escala de grises, exceptuando por las partes que están rojas. Pues falta pulir algunos porque aquí hay unos píxeles pues que se quedan. Y ya está pues con el shader. Cualquier otra textura que le ponga pues se le va a aplicar ese mismo comportamiento, solo que aquí pues no sé cómo se van con otras texturas. Pero bueno, es básicamente la idea. ¿Qué dudas tienen de este código? No hay dudas. Listo, súper bien. De este hay unos desafíos. Este de poner un color y una textura, ya se los mostré aquí en clase. Permite intercambiar entre dos texturas a partir del slider, parecido al último que yo hice, pero ya con un slider, no como lo hice yo que solo las promedié las dos. Y el último desafío que les pongo, pues todo esto como les digo es opcional. Voy a hacer aquí una aclaración opcional. Este pues de hecho ya lo acabo de explicar. Y aquí sincronizar el resultado anterior con una animación a través de un script de C#. Entonces vamos a ver cómo podemos conectar lo que sabemos de C# con estos shaders de acá. Pues porque hasta ahora todo lo he hecho directamente en el shader, pero cómo podría yo modificar, por ejemplo, esta propiedad o cualquier otra propiedad que yo asigne desde un script de C#. Entonces voy a volverme a la escena anterior para explicarlo con una mucho más básica. Y acá tengo ya un ejemplo de acceso, que es este de acá. Yo voy a ponerle aquí al personaje, bueno, ese script de hecho aplicaría. Voy a poner el que no tiene emisión. Tengo el script que se llama mezclador de color, shader, perdón. Y el shader ya vimos que era un lerp entre el color 0 y el color 1 modificado por valor. Valor es esta variable que me permite controlar qué tanto se ve del color 1 y qué tanto se ve del color 2. Supongamos que ahora yo quiero modificar esto por un script de C#. Entonces creo un script. En el script obtengo el componente renderer. Lo normal pues no es obtenerlo acá, lo normal es obtenerlo antes en el start y luego utilizarlo. Caching en tiempo real es mala idea. Aquí solo para el ejemplo. Y miren cómo se hace. .material.setFloat. Parecido a como cuando uno trabaja con un animator. SetFloat, ¿cuál variable? La variable que yo quiero modificar es esta variable que se llama valor. Y le voy a pasar un número acá. Y con base en eso se va a modificar el slider. Aquí le estoy pasando el tamaño del personaje. ¿Cuál es el resultado? Que cuando le doy play, si yo hago al personaje más pequeño, por aquí no le estoy poniendo el shader que es, así que sí. Si yo hago al personaje más pequeño, se va a hacer azul, y si lo hago más grande, se va a hacer morado. ¿Y por qué está pasando este cambio de color?
Porque aquí en el script de C# le pasé la magnitud de la escala. Si el tamaño es mayor a si el tamaño es 1, pues me va a dar el color de la derecha. Si el tamaño es 0, me va a dar el color de la izquierda. Pues yo aquí puedo darle pues a cualquier cosa, puedo poner otro número serializado, lo que sea. El hecho es que yo puedo modificar los atributos que yo definí en el shader, los puedo modificar a través de un script. Cualquier duda que hayan tenido me van preguntando. Ahora quiero mostrar aquí cuál es ese nombre, porque miremos que nosotros aquí sabemos cuál es el nombre de la variable, porque nosotros mismos creamos la variable, sabemos que se llama guión bajo valor, que es el nombre que yo le puse acá, guión bajo valor. No el nombre de la propiedad, sino el nombre de la variable, que es el mismo nombre que está acá, que es el que opera acá. Pero cuando estamos en el shader graph, nosotros no definimos las variables, porque estamos haciendo todo de forma visual. El nombre de la variable es este de acá. Si yo quisiera modificar este mixer de acá, por código tengo que modificar esta referencia de acá. Entonces set float, paréntesis, le pongo este de acá y ya le pongo el valor que yo quiera. Es como la diferencia que hay aquí con este de acá. Ya la próxima clase empiezo explicando los ejercicios que dejé aquí planteados para, pues por si los quieren avanzar, y pasamos al tema de máscaras, que en el tema de máscaras si hay unos retos que ya sí deben resolver ustedes, que esos sí van a ser pues calificables. Aquí está pues cuántos puntos dan en las notas del seguimiento. ¿Alguna duda antes de que terminemos? ¿Para cuándo es que es este reto? ¿Qué parte otra vez no lo alcancé a escuchar? ¿Para cuándo es que es este reto? Ah, no, esto es para la otra semana. O sea, la próxima clase vemos máscaras y en la tutoría de la otra semana es donde me harían pues como las preguntas que tengan de e idealmente lo entregarían durante la misma tutoría. Listo, gracias. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos acá pero ya sabemos pues que este tema no lo hemos visto, este es el tema de la próxima clase, ya terminamos texturas, vimos cómo se utilizaba el shader graph, en la próxima clase resuelvo los retos, muestro en shader graph cómo se utilizan las texturas, resuelvo los desafíos pues directamente en shader graph y pasamos a máscara. Eso es todo por hoy, antes de terminar, sí. Tú ya subiste el video de la clase pasada. Ven, no sé, voy a mirar si de pronto fue que no lo subí. Es que yo estoy un poquito perdido todavía pues en cómo manejar esto, pero iba a ver el video y no lo encontré. Ya mismo busco y lo dejo subiendo si de pronto no lo subí. Gracias. ¿Alguna duda antes de que terminemos?